Bueno, más que nada, la ley es un proyecto para frenar, o sea, es un proyecto para frenar el arrebato, porque hoy día tenemos una figura que te ayuda en el Código de la Niñez, que es la restitución nacional o internacional, ¿verdad? Que nos ayuda a hacer frente a esa situación, pero no tiene una consecuencia penal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno realiza el arrebato de su hijo, que es arrebatar al progenitor conviviente, el hijo durante un régimen de relacionamiento o en algún momento, ¿verdad? Y no le devolves más a su lugar de origen. Eso es por un lado, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso, en el caso del señor, por ejemplo, tuvimos un arrebato, se hizo una restitución, el órgano judicial fue rápido, solucionó esa situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso no, nosotros en Paraguay no tenemos una sanción al progenitor que realiza esos actos y entonces estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? Que el progenitor que realiza ese acto no tiene una consecuencia penal, y en el artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño pues nos habla de una prevención. Nosotros en realidad lo que no tenemos es la prevención. Y tres países que no están teniendo esta sanción penal hoy día. A eso justamente es lo que vamos apuntando, querida. Bueno, un saludo para la doctora, también para el señor André. Bueno, antes de hablar de arrebato, de restitución, doctora, entiendo de que un paso previo sería un acuerdo por un régimen de visitas. Si no se cumpliera ese régimen de visitas, tanto por el progenitor masculino o por la progenitora, allí ya no hay sanciones, pregunto. Y no, vos te vas a una ejecución, pero ese es otro estilo. El arrebato en sí es cuando vos le alejas del lugar de origen a tu hijo, ¿verdad? Exacto. Está con el padre, ¿verdad? Y vos le llevas a un régimen de relacionamiento y ya no le devolvés más al niño. Ajá. No es el incumplimiento tanto del régimen, ya no devolvés. Entonces, uno a qué recurre, a la restitución, a la figura de la restitución. O sea, vos tantas veces puedes hacer la restitución. Pero en nuestro caso, esas veces que hace la restitución no tiene una sanción penal. Y justamente eso es lo que llamó la atención. Pero mira que ocurre más en los casos de mujeres, por ejemplo. El trato se da muchísimo en los hombres que no devuelven a los niños en un tiempo, en un plazo. Creo que se suele escuchar bastante la situación esta. Exacto. ¿Qué tal, doctora? Un saludo también para el señor André. Para entender un poquito más nomás entonces, en caso de que uno de los padres incurriere en esto del arrebato parental, lo que hace el Estado actualmente es solamente agarrarle al niño, devolverle a la casa del padre que por lo general le cuida por más tiempo, y después de eso no pasa nada, no se va a la cárcel, no paga una multa, no pasa nada. Nada, ahí está. No tiene una sanción. Y esos días que el niño... Pero ojo, te explico también. ¿Qué pasa cuando ese juicio se alarga, se extiende? En el caso que nosotros tuvimos fueron 8 días y en 24 horas resolvió un juzgado muy rápido realmente. Pero en la mayoría de los casos estos juicios se pueden llegar a extender 1 mes, 2 meses, 3 meses. No a consecuencia tanto de la lentitud del sistema judicial, ¿verdad? Porque cada uno va haciendo sus defensas y eso es lo que de repente extienden demasiado el proceso de restitución, y para el otro progenitor sustrayente no hay ni una consecuencia, él está ahí tranquilo, con el niño, y al progenitor sustraído la desesperación de no tener noticias de su hijo, de no tener comunicación con su hijo. Claro. Entonces, señor André, para comprender un poquito mejor, sabemos que este proyecto de ley es impulsado por usted en base a una experiencia personal. Entonces, ¿nos podría contar cuál fue la situación que lo llevó a presentar el proyecto? ¿Durante cuánto tiempo no le permitieron ver a su hijo? Sobre todo, ¿había un régimen ya estipulado que no se cumplió? ¿O cómo se dio el proceso para que diga, ok, esto no se tiene que volver a repetir, voy a impulsar un proyecto de ley para evitarlo?
¿Qué tal? Claro, en mi caso, por ejemplo, mi hijo fue conmigo, pero siempre tenía un relacionamiento con la madre. Y en ese momento le acerqué a la madre y no me devolvió mi hijo. Entonces yo no sabía nada de la situación legal y ¿qué hago? Me voy después de llamadas a la comisaría y me entero que en Paraguay esto que pasó no es ningún hecho punible. Me dijeron, bueno, pero está con la madre, entonces está bien básicamente, ¿verdad? Y ahí me enteré con la ayuda de los abogados que hay una solución, o sea, una reparación, pero no hay ninguna conciencia, no hay lo que es más importante, porque nuestra idea no es llevar preso a las madres o a los padres, eso no es la idea, pero es impedir esa situación, una acción que básicamente falta. Y ahora, después de meses de investigar, sabemos que hay un requisito luego, que la Convención sobre los Derechos de Niños, una convención que Paraguay también firmó, como la mayoría de los países, pide en su artículo 35 prevención de secuestros, y nada más ni nada menos es un arrebato. La figura nacional se llama arrebato, el secuestro parental, y cuando es internacional se dice sustracción, prácticamente la misma cosa. Entonces lo que estamos buscando es tener alguna prevención, porque en mi caso me enteré que fueron solamente 8 días, fueron los peores 8 días de mi vida, pero hay muchos padres que sufren mucho tiempo más, y es una situación que se repite porque básicamente no hay ninguna consecuencia. Señor André, me parece perfecto también la presentación de este proyecto de ley, porque tiene que haber sanción para aquellos padres o madres que realmente no cumplan con ese proceso, con esas reglas establecidas, y caen en esta situación de arrebato de los chicos. Tiene que haber una sanción. Y usted decía también que los padres sufrimos, y yo acá le consulto porque la parte que está involucrada también son los chicos, y los chicos también a veces que se acostumbran a ese régimen de visita. Este fin de semana quedas con tu papá, después volvés conmigo, y al no retornar con el progenitor de origen, como que queda un cambio en la forma de vida. ¿Y dónde está? ¿Quién le devuelve al chico también ese sufrimiento, por así decirlo, que atravesó por esos días, por más de que esté con el otro progenitor, ¿verdad? Habría que hacer un estudio psicológico, un tratamiento también a los chicos, ¿no? Exactamente. Justamente, si puedo mencionar, hay una revista fantástica en Paraguay, La Ley, y la edición actual seguramente habla justamente de la restitución y de los problemas que tiene la restitución en Paraguay, y reduciendo a lo importante dice: en los conflictos familiares donde hay menores, la justicia por mano propia que realiza uno de los progenitores a expensas del otro es un ataque al niño, que sufre pasivamente una privación del vínculo emocional con su otro progenitor. O sea, más que nada, nadie sufre La verdad que nadie sale ileso de un juicio de restitución. Nadie, ni el progenitor sustrayente ni el progenitor sustraído. Nadie sale ileso, menos el niño, porque se queda con unas secuelas bastante graves, ¿verdad? Y eso lo pueden atestiguar los psicólogos que siguen los casos, que cada vez después restituir ese vínculo es mucho más difícil de lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Claro. Porque ya perdió la confianza. Exacto. Doctora y señor André, tomando esto último que citaba justamente él, de que no hay que hacer justicia por mano propia, que finalmente termina perjudicando al niño más que nada, me gustaría plantear una situación. ¿Qué pasa en caso de que una pareja o una familia tenga un régimen de visitas, se acorde algo, pero en algún momento cambie la forma de ser o de actuar de uno de los progenitores, que es el que por lo general suele llevarle por un corto periodo de tiempo? Por el bien general del niño, la mamá decide, bueno, yo ya no voy a permitir estas visitas, o si me mudo no le voy a avisar a dónde. ¿Qué se hace en esos casos? Porque finalmente lo que el papá que vive con el niño está haciendo es tratando de cuidar a ese niño, a esa niña. ¿Qué es lo que más conviene hacer para no incurrir finalmente en este arrebato? Y para eso uno tiene que recurrir al fuero tribunalicio, a la jurisdicción de la niñez,
y plantea un juicio de modificación de régimen de relacionamiento, una modificación de convivencia, pero yo no puedo actuar y decidir yo a separarle de su papá o cambiar ese régimen. Para eso tenés las figuras establecidas, ¿verdad? Y ya el juez, el órgano jurisdiccional, va a decidir qué es lo que le conviene al niño y si realmente la madre o el padre tiene la razón. Claro, porque como decía mi compañera, puede que, por ejemplo, hoy día en el caso del señor, su hijo vive con él y la madre lo ve con cierta frecuencia, pero claro, en algún punto para uno de los dos progenitores ese tiempo puede pasar a ser poco, ¿verdad? Puede llegar a decir, quiero más tiempo con mi hijo, pero la solución imagino que nunca es llevar al hijo, sino utilizar el camino adecuado. Pasa nomás que sabemos que nuestra justicia, doctora, muchas veces está es aceitada o se maneja por vías medio extraoficiales, y tanto para la madre como para el padre cuesta confiar un poquito en el procedimiento legal. Mira, el ámbito de la niñez tiene unos procesos hoy día bastante específicos. Hay puntos sí que hay lagunas que depende cada profesional cómo lo va encarando, ¿verdad? Pero acá también entra mucho a jugar la capacidad del juzgador, ¿verdad? De acelerar el juicio y de llegar en un tiempo corto a una resolución que beneficia al menor y que va a beneficiar al menor porque también él va a ser escuchado. Recuerden siempre que un niño a partir de los 7 años, ya es escuchado, ¿verdad? Que ya va y manifiesta las situaciones que le están ocurriendo, ¿verdad? O sea, y más que nada, en el caso del relacionamiento, el menor que tiene relacionamiento con ambos padres, no tendría por qué tener un final, le diría, malo, ¿verdad? Lo ideal es que los padres conversen y lleguen a un acuerdo. Eso es lo ideal, pero usualmente no ocurre eso, y al no conseguir el otro progenitor, no conseguir lo que él se propone por A o B motivo, es donde suele recurrir al arrebato, ¿verdad? Una última consulta. Ahí se abre todo un procedimiento nuevamente. Una última consulta para el señor André. Tengo entendido que ya se realizaron reuniones con autoridades del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, que también han planteado la presentación de este proyecto, que es un proyecto integral con trabajadores sociales, con psicólogos. ¿Cómo se encuentra avanzado este proyecto y cómo han visto las autoridades del Ministerio la presentación del mismo? Y ahora mismo estamos en proceso con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Empezamos una mesa de trabajo con expertos de la institución y expertos externos. Y tenemos muchos ejemplos de otros países. Por ejemplo, México hace poco tiempo también creó la misma ley. Y bueno, las investigaciones resultaron que básicamente todos los países ya han hecho punible. Entonces hay muchos métodos para comparar, para ver quiénes hicieron bien, qué países no hicieron bien. Por ejemplo, en nuestro país vecino, Argentina, también tiene un hecho punible sobre el arrebato, pero la formulación no es muy buena, entonces no es muy utilizable. Y otros ejemplos como Perú, por ejemplo, es bastante exacto. Mi país, Alemania, también tiene su ejemplo que es bastante exacto. Entonces, varios modelos para comparar y para adaptar también a la situación. También hay que ver la cultura en cada país, es un poco diferente, y hay que ver cómo seguir con eso. Clarísimo.